Good afternoon, good morning, and good evening, everyone. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo desde el punto de este planeta al que se unan a este webinario. Bienvenidos a esta segunda sesión. Hoy voy a ser su moderadora. Me llamo Muchimba y vengo de Lusaka, Zambia. Para poder empezar con esta presentación y este webinario, me gustaría decirles que tienen interpretación disponible en 3 idiomas: inglés, francés y español, y que este evento se va a grabar. Los miércoles de la deuda quieren ayudarnos a todos para tener más información sobre la situación de la deuda, qué es lo que sucede en el mundo y cómo se manifiesta en diferentes ubicaciones. Nos gustaría reconocer el apoyo de nuestros donantes. Quiero mencionar a la Unión Europea, Bread for the World, las fundaciones de la Open Society y Avina América, que nos ayudan, y vamos a tener la presentación de compañeros que trabajan en el área de la deuda. Tenemos presentaciones de Afrodad, de Eurodad, Latindad, también a Jubilee Estados Unidos y el APMMDD, que es la Red de Desarrollo de Asia. Vamos a tener en el día de hoy 2 presentaciones, o mejor dicho, 2 sesiones, y vamos a analizar el alivio de la deuda y la perspectiva histórica del Club de París. Vamos a tener también una evaluación de la deuda africana con una perspectiva africana. Esta va a ser la estructura de nuestra agenda. Vamos a tener también tiempo para preguntas y respuestas. Pueden compartir con nosotros sus preguntas en el chat. Vamos a tener sesiones plenarias en las que los participantes pueden hacer cualquier pregunta que tengan. Ahora vamos a pasar a la primera presentación, que va a ser la presentación de Remy, que está representando al Comité de la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Rema tiene la palabra. Puede empezar con su presentación. Merci Mujima et bonjour à tout le monde. Donc je vais présenter. Buenos días y saludos a todo el mundo. Voy a presentar rápidamente el Club de París y su funcionamiento. Voy a compartir pantalla. Voilà. Donc, comme je n'ai qu'une petite quinzaine de minutes, il y a certains Como éléments. tengo apenas 15 minutos, voy a pasar las diapositivas de forma ágil para poder tener un poco de tiempo para el debate y las preguntas. El Club de París fue creado en 1956, hace 65 años. Fue creado así un poco por casualidad y fue Argentina en ese momento quien tenía necesidad de reestructuración de su deuda. Y con esos acuerdos bilaterales con otros estados se creó esa reunión para reestructurar una parte de la deuda de Argentina. Así pues, fue por casualidad como nació el Club de París. Las otras características las paso un poco rápidamente. ¿Qué es el Club de París? Pues no es un club. Aparte del club de fútbol, el Club de París es una organización informal de estados que interviene para asegurar la recuperación o la devolución de la deuda de los estados que están endeudados. Para las personas que no saben lo que es una reestructuración de deuda, se trata de que se toma una parte de la deuda de un país y se reestructura, es decir, se decide prolongar su reembolso con un tipo de intereses o con un capital determinado a partir de una parte de esa deuda.
Y de esto hablamos cuando hablamos de reestructuración de la deuda. El Club de París no tiene existencia legal o jurídica, no tiene estatutos, no tiene entidad legal. Se presenta a sí misma como una no institución y, por así decirlo, se parece a grupos como el G7 o el G20. Espacios regulatorios basados en acuerdos entre Estados y no basados en normativas legales o normas jurídicas. El club tiene una operación rápida, una manera de operar o de funcionar que asegura una reestructuración rápida y eficaz. Quizás conocen ustedes más que el Club de París la iniciativa HIPC para los países pobres altamente endeudados, esa iniciativa, que tiene que ver con esta agrupación. ¿Cuál es su papel? Cuando un país está endeudado con uno o más miembros del Club de París y no tiene la capacidad de devolver esa deuda, se puede solicitar una renegociación al Club de París y se reúnen en el Club de París esos miembros y después de un debate que pueden durar más o menos, el Club del Club de París decide si anula o reestructura toda o una parte de la deuda de ese país. Tenemos aquí la lista de países miembros permanentes del Club de París. Tenemos 22 miembros en estos momentos, pero hay que saber que el Club de París tiene se incorporan nuevos miembros. 6 o 7 de estos países son nuevos miembros y es el Club de París quien contacta con ellos para extenderles esta invitación. En general son países acreedores importantes y el Club de París tiene interés de que esos países que son acreedores se unan al Club de París para ayudarles a reestructurar esas deudas. Históricamente lo que hemos visto es que los países del G7 y en menor medida los países del G20 están representados en el Club de París de manera bastante representativa, de manera bastante significativa. Hay otros factores que también desempeñan un papel importante y cuando se da una reestructuración de una deuda de un país, se invita a participar en la negociación al conjunto de países acreedores, ya sean miembros del Club de París o países que no son tan miembros del Club de París. Y aquí en la derecha del recuadro es lo que vemos. Y cuando no son miembros del Club de París, tienen un estatus de observador en el Club de París. Es decir, que no van a tener voto en la decisión, pero sí van a poder dar su consejo y sobre la decisión de reestructuración de deuda de un país. Una serie de países están representados y dependerá caso a caso, dependiendo de la deuda. También la banca africana o el banco asiático también son actores que se toman en cuenta y que participan en este proceso, en este debate. También la Comisión Europea, la UNCTAD y la OCDE. No todos los observadores tienen el mismo papel ni el mismo poder de decisión. He subrayado el FMI, que claramente no es un observador como cualquier otro, ya que participa directamente en la negociación junto con los otros estados acreedores y, por tanto, tiene mucho que ver en la decisión que se va a tomar en cuanto a la reestructuración de la deuda de esos países. El Club de París, como decía,
no funciona como entidad legal, pero sí funciona en base a 6 principios que definen su manera de actuar. El primer principio es el principio de condicionalidad. La signature préalable d'un accord avec le FMI. La firma del FMI es necesaria para llegar a un acuerdo en cualquier caso. El segundo principio es el de consenso. Las decisiones del Club de París no se pueden tomar sin que haya un consenso entre otros los países acreedores que participan, es decir, que todos los países tienen derecho a veto. Y al final de mi presentación hablaré de las críticas que se hacen al Club de París en ese sentido. El tercer principio es la información que se comparte. Los países miembros comparten sus visiones e información sobre la situación de los países deudores. El cuarto principio es el principio de caso por caso. Todas las decisiones se hacen en función de cada país y de cada momento y de cada circunstancia. El quinto principio es el principio de solidaridad. Los acreedores del Club de París están obligados a actuar de forma solidaria. Un miembro del Club de París no puede tomar una decisión diferente, distinta al conjunto de los otros miembros del Club de París. Y finalmente, el principio sexto de la comparabilidad del trato consiste en que en una reestructuración de la deuda, en el Club de París se decide bilateralmente con la contraparte. Es decir, hay una imposición unilateral del acuerdo. Se renegocian las deudas con las mismas condiciones. Aquí tenemos un esquema de cómo funcionan las negociaciones en el Club de París. ¿Cómo se determinan esas negociaciones? Distinguimos 5 fases. En una primera fase de negociación y luego las negociaciones en la sesión plenaria. En la primera fase de la prenegociación se requiere pues la firma del FMI en este acuerdo en primer lugar y se redacta un memorándum que describe su situación económica y financiera. A continuación, los estados, los acreedores del Club de París, tienen una serie de debates para tomar la decisión antes de la siguiente fase. El Estado deudor es invitado a la sesión plenaria del Club de París y se desarrolla una serie de conversaciones para presentar la situación de endeudamiento y para decidir cuáles serán los términos de reestructuración y las condiciones de reestructuración. A continuación de las decisiones que se toman en la sesión plenaria, vendrá la firma del acuerdo y donde se aplicará la reestructuración de la deuda de la cual se han decidido las condiciones. Tenemos un marco teórico y un marco práctico para esas negociaciones y esas decisiones. El marco teórico se puede ver cómo funciona, se presenta como una negociación donde el Estado deudor tiene la posibilidad de negociar la reestructuración de esta deuda hacia los Estados miembros del Club de París. Pero en realidad lo que encontramos es realmente una situación donde tenemos un Estado deudor que tiene que enfrentarse al conjunto de esos estados acreedores y por tanto es una situación poco cómoda. Tenemos una serie de actores, además del FMI, el Banco Mundial, que también son partes y partícipes de la decisión de reestructuración que se aplicará. También como actores financiadores,
En el Club de París, además, las negociaciones se toman sobre consideraciones financieras y los miembros observadores no decisionarios tienen la decisión, toman una perspectiva más de desarrollo, no solamente una perspectiva económica. Alors, donc en fait, là, ce que vous avez sous les yeux, El esquema que tenemos en pantalla son las condiciones que se deben aplicar por parte del Club de París. Las condiciones precisas, los términos de reestructuración, etcétera. Tenemos aquí la iniciativa DSSI o Iniciativa para la Suspensión del Servicio de la Deuda, que se creó en 2020 y que se utiliza más que la iniciativa HIPC. Se anula, según el ISSD, una parte importante de la deuda y se aplica solo a la parte no concesionaria. En cambio, para la parte que es para la ayuda al desarrollo, no se anula esa deuda, sino que únicamente se reestructura en el sentido de que se extenderá el periodo de reembolso y también podrán negociarse las condiciones de los tipos de interés. ¿De qué parte de la deuda estamos hablando aquí? Tenemos aquí un esquema de la deuda de un Estado. A la izquierda la deuda doméstica y a la derecha la deuda externa contraída al exterior del Estado. Es decir, que tenemos una serie de categorías de esta deuda y vemos finalmente que el Club de París reestructura solo la parte bilateral de la deuda y no trata la parte multilateral, es decir, lo que tiene que ver con el FMI, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, eso que tiene que ver con, tampoco tiene que ver con las deudas contraídas con acreedores privados. Esta reestructuración, pues, en el debate se tiene en cuenta es este detalle. Las críticas principales que se podrían hacer al Club de París, en primer lugar, es que el Club de París no tiene ninguna legitimidad porque se creó así por casualidad y no por una decisión basada en un consenso internacional representativo. La segunda crítica sería que después de la crisis de los 80, con la crisis de México, el Club de París desempeñó un papel importante en esa crisis, aportando soluciones que no ayudaron a esos países y porque no permitieron que esos países se pudieran desarrollar de forma apropiada. Por tanto, el Club de París y el FMI tuvieron un papel y tienen un plan fundamental en el plan de ajuste de esos países y lo tuvieron en los años 80. En cuanto a los 6 principios, el principio de solidaridad, se puede considerar que el Club de París actúa como un cartel de financiadores, de financieros. En segundo lugar, en cuanto al consenso, ese poder de veto debería considerarse también con sus ramificaciones políticas y no solo por consideraciones o condiciones económicas. En cuanto al compartir esa información, la crítica principal que se puede hacer al Club de París es que es un club que es muy opaco, que no tiene ninguna transparencia porque esa información que manejan no se ofrecen al exterior ni públicamente
ni las negociaciones se pueden saber, no se publican ni se hacen, no se hacen públicas. En cuanto a las decisiones caso por caso, ha habido decisiones de naturaleza geopolítica que han beneficiado a algunos países en particular, por ejemplo, Polonia, Egipto, Pakistán, Nigeria, algún país de la ex Yugoslavia, Serbia. Y en cuanto a la condicionalidad, ya lo he hablado antes, y en cuanto a la comparabilidad de tratamiento, no funciona esa comparabilidad de trato, porque actualmente la iniciativa en servicio de la deuda, que se aplica desde 2020, se apoya mucho en esa comparabilidad de tratamiento, pero no funciona y por tanto nos hemos dado cuenta que ningún acreedor privado ha participado en la reestructuración de la deuda. Finalmente, podemos decir que en este Club de París se reestructura la deuda, pero teniendo en cuenta la sostenibilidad de la deuda, únicamente se tienen en cuenta con condiciones y consideraciones financieras y económicas, no en ningún caso consideraciones de derechos humanos ni en la naturaleza de la deuda en cuestión, porque esa deuda es legítima o es odiosa, es justa, beneficia a la población esa deuda, etcétera. Y todo esto no se tiene en cuenta. Pues lo voy a dejar aquí. Thank you so much, Remy. For anyone that just joined us, we were listening to Remy from the Muchas gracias. Para los que se hayan unido tarde, nos gustaría decir que hemos estado escuchando a Remy, del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. En el día de hoy vamos a tener una perspectiva histórica del Club de París. Y ahora vamos a pasar a nuestra segunda presentación. Una presentación que la va a hacer Jaime. Jaime es el líder de política sobre deuda global de Oxfam. Jaime, tienes la palabra, puedes hacer tu presentación. Thank you very much, Muchimba, and hi everybody. Muchas gracias, Muchimba. Buenas tardes a todos. ¿Me podéis escuchar ahora? Jaime, we can get you. Parece que sí, que todo el mundo me puede escuchar. Antes que nada, muchas gracias por haberme invitado y por la oportunidad de poder hablar con todos ustedes. Es una gran oportunidad de compartir ideas. Estoy contento de formar parte de este proyecto. Enhorabuena a mis compañeros de Eurodad que están haciendo un trabajo de análisis político estupendo y al mismo tiempo están creando iniciativas innovadoras y creo que estas sesiones son parte de ese proyecto. Ahora voy a pasar a mi contenido. Después de escuchar a Remy, lo que todos sabéis ya es qué tipo de animal es el Club de París. Ahora voy a tratar 6 puntos diferentes de temas relacionados con el Club de París, cómo opera, qué es lo que ha pasado en el pasado, cuáles son los retos a los que se enfrentan ahora, estos retos que son diferentes de los del pasado. Van a ser 6 puntos simples y después estaré encantado de continuar con el diálogo. El Club de París es básicamente un ente político y una iniciativa política. Remy ya nos ha hablado sobre la historia, los principios y también la estructura del Club de París, que lo que pretende verdaderamente es conseguir la mayor cantidad de deuda posible. Y estamos hablando de que son los acreedores internacionales los que quieren recuperar esa deuda y ellos son los que han creado el sistema. Esa fue la idea original para la creación del Club de París. Es un ente que tiene un valor importante si analizamos la historia de la deuda. Muchas decisiones que se han tomado han pasado por ellos. Han sido el ente que ha creado las normas, han decidido qué es lo que es aceptable y lo que no, y qué va a pasarle a un país que tenga problemas.
Independientemente de que nos guste o que no, algunas de las decisiones más importantes que se han tomado en este tema se han tomado allí. Son los principales acreedores del mundo occidental. Es decir, son los todopoderosos que se sientan en el Club de París a tomar decisiones. Es un club muy ortodoxo que está compuesto de ministerios de finanzas y bancos centrales. Estos son dos entes que analizan los temas y toman las decisiones necesarias. Estamos hablando de un club ortodoxo que está muy ligado a las decisiones del FMI. Estamos hablando de un ente muy político y voy a repetir algunos de los ejemplos que ya ha dado Rémi. Antiguamente había una relación del Club de París con el sector privado. Antiguamente, la deuda privada era una parte muy pequeña de la deuda de los países en desarrollo o de la deuda de los países más pobres, y había un acuerdo que básicamente era un acuerdo de caballeros entre el Club de París y el Club de Londres. El Club de Londres es donde estaban los principales representantes occidentales y analizaban los problemas. Y este acuerdo de caballeros pretendía un tratamiento similar para los países en desarrollo que pedían un alivio de la deuda. Funcionaba, pero la verdad es que trataba con cantidades de deuda muy pequeñas. Eran principalmente deudas gubernamentales. El último punto de este primer punto que voy a tratar me lleva a decir que el Club de París es parte de un sistema no reconocido de gestión de la deuda. Nos falta un sistema de gestión de deuda soberana y para la reestructuración de la deuda. El Club de París es un club político, es decir, una iniciativa política con un enfoque financiero potente y dominado completamente por los poderes occidentales. Mi segundo punto es que obviamente hay excepciones y el Club de París ha hecho una serie de excepciones a lo largo de los años. Emi ha mencionado algunas y yo voy a daros algunos ejemplos también. Es necesario comprender estos ejemplos porque lo que nos dice es que cuando la comunidad internacional comprende que debe emplearse la deuda como una herramienta política para apoyar a los países, se puede hacer. Y voy a darle dos ejemplos. En 1991, Egipto recibió un alivio de la deuda apoyado por el Club de París porque había sido uno de los países que había apoyado la coalición occidental contra Irak después de la Primera Guerra de Irak. Entonces, Egipto tuvo un alivio de la deuda, una propuesta hecha por Estados Unidos. Estamos hablando del año 91. En el año 2004, el CIDTM, donde trabaja Rémi, CADTM, me corrijo, sucedió algo similar con el gobierno de Irak después de la invasión de Irak, después de la Segunda Guerra del Golfo. Hubo un alivio de la deuda y se le dio apoyo político de esta forma al nuevo gobierno de liberación después de la guerra. Es decir, se premia a este gobierno por ser parte de la operación. No hubo una gran discusión en el Club de París, se apoyó la medida y los países decidieron apoyar esta operación política. Y lo digo simplemente para poder comprender que cuando es necesario, este club ortodoxo financiero puede cambiar sus normas y puede incluso olvidarse de ellas.
Cuando los representantes de las OSCs o los académicos piden un alivio extraordinario de la deuda, los miembros del Club de París y otros entes dicen que los países no van a poder endeudarse en el futuro y que eso no es bueno, pero hemos visto diferentes ejemplos de países que reciben apoyo de alivio de la deuda. Sabemos que puede hacerse y podría, de hecho, volver a hacerse. Ese es mi segundo punto. Y mi tercer punto está relacionado con las normas. Y voy a coincidir con Remy. Cuando hablamos con los representantes del Club de París, es decir, los representantes de los ministerios de finanzas, siempre nos dicen cuáles son los números de los países, qué es lo que quieren pagar, si han pagado antes o no, si son buenos gestionando su administración pública, sus finanzas, su economía. Todo se tiene en cuenta antes de aceptar un alivio de la deuda. Esos son los datos que analizan normalmente y es lo que va a llevar a una posterior decisión. El Club de París tiene una gran cantidad de opciones. Estas opciones se aplican dependiendo de una serie de marcos, dependiendo del nivel de ingresos del país, el nivel de pobreza, el ratio de pobreza y también la situación de la sostenibilidad de su deuda. Se les va a dar un cierto tratamiento de reducción de deuda, se puede posponer la deuda e incluso en determinadas ocasiones se puede cancelar esa deuda. Es interesante que los términos del Club de París, que ya ha mencionado Remy, tengo de hecho una diapositiva que puedo compartir con ustedes. Las normas del Club de París dan más alivio a los países que tienen peores situaciones financieras. Sin embargo, los acuerdos se han hecho siempre a través de las reuniones del G7. Y ese es mi cuarto punto. Hasta el año 2010 había un sistema para analizar la deuda y el alivio de la deuda basado en 3 pilares, es decir, el Club de París, donde tenemos los representantes occidentales, después el G7, donde tenemos las 7 mayores economías del mundo, que al mismo tiempo son miembros del Club de París también. El G7 toma decisiones políticas y toman decisiones dentro del G7 para aliviar la deuda, aumentando el alivio, algunas veces aunque fuera de forma residual, y luego el Club de París establece unos términos que se aplican durante la reunión del G7. Había una influencia tan grande del G7 sobre el Club de París que se les llaman los términos de Nápoles, de Evian, obviamente recibiendo los nombres de las reuniones del G7. Vemos una interconexión entre el Club de París y el G7. Y el tercer punto era obviamente el FMI. El Club de París se basaba en la evaluación del FMI y hay un programa del FMI y el G7, que ya tiene la mayor parte de los votos en el FMI, tiene relación también con el Club de París. Entonces estamos hablando de un club de países muy pequeños que crea el sistema e impone las obligaciones. Este es un sistema de gestión de deuda que era operativo en un determinado momento, durante la parte del HIPIC también, pero estamos hablando de que estas 3 partes están interconectadas, interrelacionadas y son las que toman las decisiones. Tengo otros 2 puntos. Mi quinto punto es qué va a pasar después del año 2010. Ya hemos hablado sobre esta crisis que se denomina como crisis africana, pero que vemos que posteriormente es una crisis más profunda
Les recomiendo que lean la investigación de nuestro compañero Daniel Munevar, una investigación muy interesante lanzada hace un mes, donde hace una evaluación sobre cuáles son los problemas de la deuda en los diferentes países. Definitivamente merece la pena leerlo. Creo que leer ese artículo es una buena forma de comprender en qué punto nos encontramos. Después de las iniciativas HIPC y durante este periodo, lo que hemos visto es que los países del Club de París cada vez tienen más restricciones y menos instrumentos para aplicarle a los países menos desarrollados y a los países en desarrollo. Cuando hablamos con los funcionarios de los ministerios, siempre dicen que la tesorería de su país contribuye al alivio de la deuda que el Banco Mundial, el FMI, emplean en estos momentos. Nosotros le decimos que qué es lo que pasa. Los países dicen que han estado contribuyendo desde hace 10 a 15 años en mecanismos del FMI para el alivio de la deuda y que por eso no pueden dar créditos a los países en desarrollo y que ahora tienen menos importancia en este campo. Lo que ha pasado en esta década es que cada vez los miembros del Club de París tienen menos relevancia. El principal acreedor actualmente es China, pero, sin embargo, no es el único acreedor del sur. La base de datos del DSSI es muy buena para todos nosotros porque podemos tener mucha información relacionada con la deuda y allí podemos ver también cuáles son los acreedores bilaterales grandes. Y vemos que no son solamente China más los países occidentales. Tenemos a los países del Golfo, a la India también. Ahora tenemos un equilibrio diferente del tiempo pasado. Muchos de estos países no son miembros del Club de París y por eso el Club de París ahora tiene poca deuda internacional y esto cambia las normas de juego. El Club de París quiere seguir siendo el negociador del alivio de la deuda y en cierto momento tiene cierto sentido, a pesar de no ser institucional y estando dominado por los occidentales, tiene unas normas y sabemos cómo funcionan esas normas. Pero podemos ver también que este viejo club, que cada vez tiene menos relevancia, quiere seguir decidiendo cómo se negocia el alivio de la deuda y cómo se hacen las decisiones. Esa es la situación actual. Analicemos ahora este impacto del COVID y la iniciativa de la cancelación de la deuda. Lo que hemos visto es que el Club de París ha intentado atraer a China y a otros para que se sienten con ellos. Es algo un poco extraño porque han invitado a miembros que tienen más del doble de la representación que los otros miembros. Sin embargo, querían que negociaran con ellos las decisiones. Por supuesto que no se ha hablado para nada de que los países endeudados puedan ser miembros, porque podrían ser parte del cártel negociador. Sin embargo, quieren negociar independientemente con los países endeudados. Este no sistema de reestructuración de la deuda se enfrenta a dos problemas. El primero es el Club de París. A pesar de todos los puntos negativos, el Club de París era un sitio en el que se discutía y ahora, sin embargo, no tiene ninguna autoridad. No se encarga de la mayor parte de la deuda. Ahora tenemos al mismo tiempo una gran cantidad de deuda privada. Sin embargo, las antiguas ideas de comparación, de tratamiento y esta idea de acuerdos entre caballeros
con bancos y gobiernos ya no se aplican. Ahora tenemos un problema diferente y es por ello que los actores de la sociedad civil y otros actores políticos están hablando sobre cómo tratar este problema. Tenemos estupendas preguntas, pero creo que ese es un capítulo diferente. Eso no se va a tratar en esta sesión. El sistema de reestructuración de la deuda, que actualmente no existe, se analizará en el futuro. Para terminar esta sesión, me gustaría volver a reiterar uno de los principales mensajes que ha dicho Rémy. El Club de París sigue siendo poderoso, reúne a una gran cantidad de países e incluso teniendo en cuenta que no gestionan tanta deuda como antes, tienen una gran influencia en el sistema porque siguen siendo importantes en el FMI, tienen un sistema operativo con normas y eso es más que lo que tienen los otros para tratar el alivio de la deuda e intentan adaptarse para gestionar este nuevo ente o este no nuevo sistema que fue creado y que tiene un marco anunciado por el G20 el año pasado. Antiguamente, los actores importantes eran el G7, el FMI y el Banco Mundial, eran los que decidían cómo se iba a trabajar. Y creo que hoy sigue jugando un papel importante el G7, que sin embargo ahora ha sido reemplazado por el G20, que tiene más miembros y que incluye también a los principales acreedores como China. Y luego tenemos que el Club de París está centrándose también en otras instituciones. El club, necesitamos un club en el que los representantes del gobierno, los acreedores y los deudores se reúnan con las instituciones privadas, los fondos privados y las instituciones multilaterales para llegar a un acuerdo de reducción de la deuda. No estamos en ese punto, pero quiero que sepan que el Club de París tiene una historia importante y puede ser importante en el futuro. Como ya ha dicho Rémy, necesitamos más transparencia y acciones. Lo dejo aquí. Muchimba, muchas gracias a todos por su atención. Thank you so much, Jaime, for that very insightful presentation, as well as the presentation that came from Rémy. And really, this is around debt relief. Muchas gracias, Jaime, por esta interesante presentación y también la de Rémy. Yo vengo de la sociedad civil y creo que este debate tiene que ver con ayudar a los países en desarrollo a poder superar sus crisis, sobre todo en este contexto del COVID. Hemos visto que el Club de París quiso formar un organismo informal. Insistía Jaime en decir que los países deudores deberían estar en programas del FMI si esto revierte en beneficios para sus economías. Tenemos una serie de preguntas. Podemos hacer estas preguntas para los próximos 10-15 minutos. La primera pregunta viene de Luisa. Y Luisa pregunta, ¿los países miembros del Paris Club tienen el mismo poder de veto? Jaime o Rémy, si queréis contestar esa pregunta, cualquiera de vosotros. Y otra pregunta que hacer, Luisa, si el ISSD se utiliza, ¿significa que el Banco Mundial o el FMI y el análisis de la sostenibilidad de la deuda del Banco Mundial y del FMI es la herramienta que van a utilizar para presentar el estado financiero de ese país? Una pregunta para cualquiera de los dos también. Rémy, puedes contestar tú primero si quieres. ¿Yo? De acuerdo. Empezaré. Y corrígeme, Rémy, por favor, si
no lo digo bien. En el Club de París, todos los países miembros tienen el mismo poder de veto y por lo tanto se hace un consenso. Y estos consensos, es difícil saber cómo se llega a estos consensos, pero normalmente vemos que las decisiones se toman siendo las normas, pero cuando las normas se doblegan, digamos, o se doblan, ha sido por una influencia fuerte por parte de Estados Unidos, de los Estados Unidos. Fue un cambio provocado, digamos, por los Estados Unidos. Es decir, que tienen un poder de veto igual que los demás, pero sí que entre los países occidentales sería el país occidental con más poder y el que está más predispuesto a saltarse las normas para favorecer a algún país políticamente. Se llega a un consenso entre todos los países de una manera a la que no podemos acceder porque se hace a puertas cerradas. Así que no sabemos exactamente los detalles de la respuesta a esta pregunta. Y para contestar la segunda pregunta, sí se utiliza ese asesoramiento y no se pone ninguna atención a la capacidad que tienen los países para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible o de que puedan cubrir las necesidades sanitarias o educativas de su país, sino que lo que se mira son los análisis macroeconómicos, los asesoramientos para la devolución, de los pagos, los indicadores financieros. Pero sabemos todos que estos no son los únicos factores que deberían tenerse en cuenta. El ISSD se utiliza como indicador, como el más relevante para los países que están en esa situación y también para los países que no están en el ISSD cuando se trata de asuntos de la deuda. Muchas gracias, Remy. Si quieres añadir algo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jaime. Sobre la primera pregunta, creo que es fundamental tener en cuenta es que la deuda hay que enfocarla en un ángulo más que financiero, no es meramente financiero. Todos los países sí tienen derecho de veto, pero en la práctica tenemos una relación de poderes donde tenemos estados más poderosos y también estados que también son los más poderosos en el mundo, como decía Jaime. Los Estados Unidos tienen un punto más de fuerza que los demás, no solo porque sean los Estados Unidos, sino porque son la primera potencia económica mundial y la primera potencia comercial mundial. Tienen el dólar y en cierta medida son la primera potencia monetaria mundial y pueden tener ese poder de chantaje sobre los otros estados y, por tanto, por ejemplo, imponer unas ciertas condiciones para la reestructuración de la deuda, porque si no hacen lo que pide, pues dirán, amenazan con tomar otra dirección que no interesa a los países. Es decir, que hay que tener en cuenta estas cosas también a la hora de entender cómo funciona el Club de París. El G7, además, precede las decisiones del Club de París y en el G7 están los estados considerados como los más poderosos del mundo o que así se determinan o se nombran o se consideran y son ellos los que implementan las políticas y las agendas de estos años y de los próximos años en el mundo. Es decir, que el aspecto político es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Remy y Jaime. Y ahora, sobre la respuesta que tú comentabas, hay otra pregunta. El Club de París es un instrumento para dominar y sujetar. El sur global y el mundo. ¿Crees que el Club de París realmente sujeta y domina el sur global?
También un participante tiene interés en saber la diferencia entre las medidas reestructurantes concesionales y no concesionales. D'accord. Simplement pour m'assurer, la première question, c'est celle de Tahir, c'est ça, avec les 3 hypothèses? ¿La primera era la de las 3 hipótesis? ¿La primera pregunta o cuál era la primera, perdón? Okay, sorry, maybe we could just stick to the questions as they came in. We have one question. Sí tenemos una que pregunta si el Club de París es un instrumento que domina y subyuga al sur global. ¿Quieres contestar a esta, Remy? Y vamos una por una. Bueno, pues yo diría sí y no, que sí y que no. Sí, en el sentido de que los países del sur no se encuentran representados en gran medida en el Club de París, aunque algunos últimamente, como Brasil, por ejemplo, se hayan unido al Club de París. Por otra parte, las políticas y la condicionalidad vinculadas a la reestructuración de la deuda vienen de la firma del FMI claramente. Y aquí hay desigualdades entre norte y sur, claramente. Por tanto, sí, es un instrumento de dominación sobre los países del sur. ¿Por qué diría que no también? Aunque sea uno mucho más pequeño, seguramente. Los países del sur, creo que en gran medida, por desgracia, juegan ese juego, siguen el juego del Club de París. Y habría la posibilidad de no aceptar esas normas impuestas por el Club de París por razones económicas y políticas para defender sus propios intereses como gobierno o como personas, como ciudadanos. Porque a veces las demandas del gobierno lo que hacen son especular sobre esa deuda, lo cual revierte en contra de su población. Por tanto, mi no es más contenido que el mi sí. La respuesta principal sería sí, es un instrumento de dominación y subyugación del sur, pero también hay una responsabilidad de los gobiernos y países del sur. Pero tengamos en cuenta que es un tema político. Las políticas impuestas por el Club de París refuerzan esa dependencia de los países del sur hacia los países del norte. Muchas gracias, Remy. Jaime, voy a compartir alguna pregunta más del chat. Teníamos una de Andrew Kaufman, a cual le gustaría entender la diferencia entre medidas reestructurativas concesionales y las medidas reestructurativas no concesionales. No estoy seguro a qué te refieres en concesionales y no concesionales. El Club de París lo diferencia entre estas deudas según la naturaleza de la deuda que se trata. ¿Se da un cierto trato? Pues a la deuda que proviene de los préstamos de la ODA y en cambio la deuda que proviene de, y esas serían las no concesionales, que vienen por operaciones de exportación, de acreedores de exportación que han sido fallidas, que han fracasado, entonces se convierte en una deuda pública entre dos entidades públicas, pero la diferenciación, según los términos del Club de París, es que hay más flexibilidad cuando es deuda relacionada con la ODA que cuando no es una deuda que no tiene que ver con el ODA. Y también hay otra diferencia, es la que vemos entre cómo se gestiona esa deuda en términos de ODA. Lo podría explicar en un minuto. Si estás aconsejando al alivio de la deuda por
préstamos de ODA, se tendría que tener en cuenta los tipos de interés que son parte de ese alivio de la deuda. Si, en cambio, por lo contrario, se está ofreciendo una cancelación de una parte o de la totalidad de una deuda no concesional o de una operación de la deuda no concesional, el interés total y la cantidad total se tendría en cuenta en el siguiente ODA del año en el caso del país donante. Es un poco complicado, pero sería la respuesta más corta que puedo dar para esa pregunta. Muchas gracias. Animamos a los participantes a que sigan escribiendo sus preguntas, pero creo que hemos llegado a la hora de nuestro primer descanso. En la segunda parte vendremos una presentación sobre la deuda en África y iniciativas de ayuda para el alivio de esta deuda. Por tanto, nos veremos en 10 minutos a las 4:10. Muchas gracias. Thank you.
Hello to you all once again. Hola de nuevo. Esta es nuestra tercera sesión de miércoles de las deudas. En la primera mitad de la sesión de hoy hemos hablado de la perspectiva histórica del Club de París y el alivio de la deuda. Y ahora vamos a hablar de África y la deuda de África con una iniciativa que está intentando ayudarnos a entender la deuda en sus varias formas y para entender el concepto y la dinámica de la deuda y de su evolución. En la siguiente sesión tendremos una visión de perspectiva de la deuda en África con Thierry Tiravangani Mutasu, que viene de Afrodat, que es la red de desarrollo de la región de África, y él es un analista senior de políticas. Pues tienes la palabra, Thierry. Good afternoon, colleagues and dear participants. Muchas gracias, Muchimba, estimados compañeros, estimados participantes. Tengo una presentación PowerPoint, así que voy a intentar compartirla con ustedes. Antes que nada, me gustaría darle las gracias a los compañeros que han organizado estas sesiones. Creo que son muy importantes para poder comprender la situación de la deuda actual. Creo que África, como región, tiene muchos países que han sufrido el Club de París, han tenido muchas reestructuraciones de la deuda lideradas por el Club de París. Hay muchos países que han tenido relaciones con el Club de París. De hecho, hay países que han hablado con el Club de París más de 11 veces. Y también hay otros países que han utilizado el sistema del Club de París casi 20 veces para reestructurar su deuda, lo que demuestra que el Club de París no ha sido muy eficaz en la reestructuración de la deuda de los países africanos. Y por eso tenemos el ejemplo de que hay países que han intentado reestructurar su deuda 12, 13, 14 veces. Hay muchos países también que han hablado con el FMI, que han utilizado los mecanismos del FMI en el año 2005, que es especialmente cuando se crean los nuevos mecanismos. La historia de África está llena de reestructuraciones de la deuda. Un segundín, que estoy intentando compartir mi presentación. One moment. Un momento solamente. Thierry, if you want, I can share the presentation. Thierry, si quieres, yo puedo compartir la presentación también. Okay. Déjame intentarlo un momento solamente. No sé qué pasa con mi ordenador. Por favor, compártelo usted. Perfecto. Ahora sí. Antes que nada, me gustaría dar los indicadores de deuda en relación a la África subsahariana, porque ello puede ayudarnos
a ver cuál es la situación en este momento y para poder compararla también con la situación antes de la COVID. Podemos ver de esta forma que los indicadores van empeorando y muestran una imagen de que la deuda en la región no va a ser sostenible en el futuro. Tenemos 20 países clasificados por el IMF en 2019 como países con una deuda crediticia o con una deuda crediticia alta. Estos eran países que se consideraban ya como parte de una crisis de deuda. Y estamos hablando antes de la COVID. Algunas fuentes consideran que la deuda externa de África, especialmente con la Unión Europea, es de 236.000 millones de dólares en el año 2020. El ratio deuda-PIB en el año 2019 era del 58%, mientras que con el FMI llegó hasta el 64% en 2020. Hay una serie de países del África subsahariana que tienen programas del FMI. Vemos una gran cantidad de países en esta situación, especialmente los que se beneficiaron anteriormente, como Gambia, Zambia, Senegal, países que se acogieron a programas del FMI. Zambia ya ha impagado parte de su deuda y la razón es el aumento de los bonos. Hemos visto también un aumento del ratio retorno-deuda y esto está llevando a problemas sociales en la mayor parte de los países. Este es un indicador que nos dice que en muchos países africanos, de hecho, vemos que no se puede contener la deuda. Algunos países han llegado a tener una deuda del 60% de su PIB. Siguiente diapositiva. En relación al análisis de sostenibilidad, podemos ver que ya había países con crisis de deuda, como pueden ser Mozambique, Zimbabue, Sudán del Sur, Sudán, Somalia y Sao Tomé. Sudán y Somalia están dentro de la iniciativa IPIC y dentro del programa del FMI para la reestructuración de su deuda. El Club de París ha jugado un papel importante también en este punto. Vemos también otros países que no tienen indicadores tan malos, pero cuyos ratios de deuda nos hacen pensar que van a tener problemas en el futuro. Países como Kenia, Malawi, Uganda, que tienen unos ratios extremadamente altos. Y nosotros, las OSCs, debemos de actuar en este sentido. Cuando un país tiene más del 60% de deuda en relación a su PIB, esto se convierte en un problema muy importante. Uno de esos países es Angola. Angola es un país cuyo gobierno está pagando más por el servicio de la deuda que por otro tipo de sectores. Mis compañeros han hablado sobre cómo han cambiado las fechas en relación a los acreedores. Vemos que se está pasando más a una deuda concesional. Muchos de estos países están accediendo a los mercados internacionales.
Esta es una deuda que tiene mucho riesgo, teniendo especialmente en cuenta el panorama económico de la región. La mayor parte de la deuda de África pertenece a inversores privados. Casi el 31% de la deuda la tienen los inversores privados. El Club de París sigue siendo importante, pero no tanto como lo era en el pasado, porque solamente tiene un 5% de la deuda africana. China es un acreedor importante y tiene el 20% de la deuda africana. Creo que estos dos tipos de créditos, el crédito privado y el crédito con China, son los que van a suponer un problema importante para los países subsaharianos a la hora de reestructurar su deuda. Aquí podemos ver los datos del FMI del año pasado, de septiembre de 2020, y hemos intentado hacer una clasificación de los países africanos dependiendo de su riesgo. Los países en rojos forman parte de los países que tienen una deuda crediticia, una crisis crediticia. Los países amarillos son los que pueden sufrir una crisis crediticia. Y luego tenemos que los que están en verde tienen menos riesgo. Estos son datos de septiembre de 2020. Y por la COVID-19 vamos a ver que cada vez vamos a ver más países en rojo dentro de la región. Siguiente diapositiva. Estos son datos de Jubilee Debt y pueden ver que ya hay más países en rojo si lo comparamos con el mapa anterior. Tenemos ahora más países que están en crisis crediticia y muchos de ellos se han endeudado con el sector privado, que como ya hemos dicho, supone un reto importante. Vemos que no pueden participar, que no quieren participar en los esfuerzos de alivio de la deuda existentes. El marco del G20 es importante, así como el marco del DSSI. Los acreedores deben de participar en esos marcos para que los países dentro de la región puedan llegar a mejores acuerdos para la reestructuración de la deuda. La mayor parte de la deuda, como ya he dicho, está en manos privadas. Mis compañeros ya han hablado de estos puntos. La reestructuración de la deuda africana. Vemos que hay representación en todas las categorías, así que no voy a centrarme demasiado en este punto. La región de África se ha visto normalmente muy afectada por la iniciativa HIPC. Más de 30 países se han beneficiado de las definiciones de deuda. Sin embargo, este tipo de iniciativas han desaparecido y los países se enfrentan a nuevos retos, ya que no pueden utilizar de nuevo la iniciativa HIPC. Y es muy importante que se cree un nuevo mecanismo que sea mejor al que ya teníamos. Ahora voy a hablar sobre la nueva deuda africana. Vamos a hablar ahora sobre los motores externos e internos de esta deuda. La crisis de deuda de los años 80 hasta
finales de los 90 estaba relacionado con diferentes razones internas y externas. Ahora estamos viendo un nuevo tipo de endeudamiento. Hay factores internos y externos. Como el interno es, por ejemplo, el endeudamiento fiscal. Los países africanos tienen menos presupuestos, se enfrentan a déficits y vemos al mismo tiempo grandes inflaciones en los productos básicos. Muchas veces los países no tienen control sobre las materias primas que exportan al extranjero y vemos una gran cantidad de altibajos en este sector, lo que afecta al mismo tiempo a los ingresos de los países. Tenemos también problemas con el medio macroeconómico por la crisis de la COVID-19, por la pandemia, y esta crisis ha tenido un impacto macroeconómico muy importante. Vemos mala gobernanza, tanto interna como externa. Vemos también una mala utilización de los recursos de la deuda. Vemos al mismo tiempo problemas de capacidades internas. ¿Cómo se debe de contraer una deuda? ¿Cómo se debe gestionar? Estas son preguntas que debemos tener en cuenta. Vemos que hay menos ayuda al desarrollo. Cada vez hay menos financiación concesional. Ahora, por la COVID-19, muchas OSCEs quieren asegurarse de que los países en desarrollo y especialmente los países africanos reciban financiación condicional en lugar de otras formas de financiación que crean mucha deuda. Ha habido una reducción importante en los ingresos de la exportación como resultado de la caída de la demanda global. Los ingresos por exportación han caído mucho, lo que ha afectado la balanza de los países que están sufriendo unas grandes pérdidas de ingresos fiscales. Estos son efectos internos y externos sobre la deuda africana. Efectos que estamos viendo en muchos países africanos últimamente. Hemos visto también que la inversión directa ha bajado también y también los ingresos que mandan los emigrantes en el extranjero. En el contexto de la deuda africana, tengo que decir que este es otro problema grande. Ahora China tiene un 20% de la deuda externa de África. Esta tendencia se va acelerando y está afectando a una gran cantidad de países. China presta ayuda bilateral al 0%, tiene también créditos importación-exportación. El Banco Chino de Desarrollo da créditos también. Y las OSCEs en los últimos años están hablando sobre la política china de créditos que está afectando a muchos países. No hay gran transparencia en la contracción de la deuda de los países africanos con China. Necesitamos más transparencia y rendición de cuentas. Hemos visto también que los créditos chinos se centran en programas de infraestructuras relacionados con puertos, aeropuertos, autopistas, el sector de la comunicación, la minería y la energía. Estos son los principales sectores económicos en los que podemos encontrar inversiones y créditos chinos. Algunos de los créditos están relacionados con las materias primas. Hay algunas veces que se le llama créditos basados en recursos. Es decir, un país
Si no puede pagar los créditos chinos, va a tener que responder con sus materias primas. Hay veces que esta es la realidad y hay veces que vamos a tener que buscar más información al respecto. La incertidumbre de las materias primas está llevando a grandes desequilibrios. Este tipo de deuda se ha negociado dentro del contexto africano. Necesitamos que las autoridades africanas creen grupos de expertos para ver cómo se emplean los recursos. Hay créditos chinos asegurados por servicios de construcción y también por servicios generales. Hay países que han tenido que asumir deuda privada una vez que las empresas privadas no han podido pagar su deuda y el país acaba pagando la deuda de las empresas privadas, y esto es algo que hemos visto en muchos países africanos. Los créditos chinos se centran en países con muchos recursos, como pueden ser Angola, que tiene petróleo, Etiopía, Kenia, República Democrática del Congo, etc. Estos son números que muestran los créditos chinos a África. En 2016 vemos que se llegaron a los 30.000 millones de dólares en créditos chinos para África. Aquí tenemos datos del Instituto Johns Hopkins. Vemos un desglose por sectores. Vemos que especialmente en el sector de la energía y en el sector del transporte es donde entran las empresas chinas. En todos los países africanos vamos a ver un proyecto de infraestructura chino. Siguiente ponencia. En 2019, cuando se declaró la pandemia, empezamos a ver grandes impactos sobre la sostenibilidad de muchos países africanos. Dados los retos preexistentes antes de la COVID-19, tenemos que decir que los países tienen economías informales que no pueden pagar su deuda, y todo esto hace que los ciudadanos sufran más por el virus porque no tienen los recursos para poder afrontarlo. Cuando llegó la COVID-19, la región no estaba preparada para afrontar este problema de la pandemia. La mayor parte de los países no pudieron cumplir con sus obligaciones sanitarias y la recuperación va a ser muy difícil. Vamos a ver una falta de ingresos económicos y que los costes de endeudamiento cada vez van a ser más altos. Para mantener la sostenibilidad, necesitamos que los países tengan acceso a sistemas de financiación condicionada, especialmente para poder conseguir la vacunación. Antes de la COVID, las finanzas internacionales ya desempeñaban un papel muy importante dentro de la financiación de los países africanos. Vemos que los bancos regionales y las instituciones internacionales desempeñan papeles importantes también. Estos entes han desarrollado diferentes instrumentos para ayudar a los países a luchar contra la COVID-19.
Cuando llegó la COVID-19, exacerbó los problemas existentes en las economías africanas. En ese momento había ya países africanos que tenían una crisis de deuda. Muchos países se vieron afectados anteriormente por la caída de las remesas, la caída del turismo, que ha llegado prácticamente al 0%. Estos son sectores de ingresos de los países africanos y que traen muchos ingresos. Estamos viendo una caída de los ingresos y la deuda ya no es sostenible. Hemos visto también que, de acuerdo al Banco Mundial, más de 100.000 millones salieron de los mercados y ello está afectando mucho a países de ingresos medios del África subsahariana. Hay una caída también de las remesas. Estamos hablando de una caída de casi 1.000 millones de dólares. Esta es una caída global. Todos estos son impactos de la COVID-19. Así pues, la comunidad internacional, aunque se dio cuenta de que había habido un colapso en el PIB y en los ingresos de presupuestos y en las ganancias de moneda extranjera, y que empeoró la situación en todos los países. La comunidad internacional reconoció que los países no se deberían situar en tener que elegir entre mantener sus inversiones en salud, en sus inversiones sociales para enfrentarse al COVID-19 y tener que pagar, devolver los pagos de la deuda. La comunidad internacional, sobre todo el FMI y el G20, encontraron la solución de la iniciativa de suspensión de la deuda, la ISSD, con un instrumento por parte del FMI de 10.000 millones de dólares y instrumento de financiación rápida de 110.000 millones de dólares para la reducción de pobreza y fondo de crecimiento. Y también el Banco Mundial aportó 160.000 millones. Como comentaban mis colegas, en cuanto a esas iniciativas de alivio de la deuda, se han extendido estas iniciativas hasta diciembre de 2021. En un acuerdo con el G20 del Club de París, de los que ya hemos hablado, aunque cada vez tienen menos influencia, y también las IFIs, que son las que han acordado la ISSD, teniendo en cuenta con los gastos añadidos extraordinarios por la pandemia. La participación con los acreedores ha hecho que algunos se hayan visto excluidos de esa ISSD y esto ha planteado algunos problemas. Sin su participación, los recursos públicos se acabarán usando
para rescatar a los acreedores privados, más que para la recuperación y desarrollo de estos países. Y por tanto, la falta de participación de estos acreedores privados en ese SDSI es un problema importante. En el contexto de África, vemos que la naturaleza de la deuda se está decantando hacia el sector privado cada vez más. El marco común del G20, que es una iniciativa actual, busca un tratamiento de la deuda de forma ordenada para los países que solicitan ese tratamiento con la inclusión del sector privado. Se debatieron los detalles de una manera cada vez más pública. Y una serie de países deudores han solicitado ese tratamiento bajo el marco común del G20. Por ejemplo, Chad, Zambia, Etiopía y Senegal. Igual que el Club de País, se trata de una decisión de caso por caso en el que el trato de la deuda puede permitir a los países a que se puedan centrar en conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Pero creo que los retos principales que nos encontramos son el tema de la reestructuración, porque todavía no vemos un mecanismo de reestructuración de la deuda que sea justo y transparente y que trate a los acreedores y a los deudores como iguales. Y los objetivos de desarrollo sostenible deberían ser prioritarios para estos países y, por tanto, deberían ser tenidos en cuenta en estas iniciativas. Cualquier nueva reestructuración de la deuda debería tener en cuenta esas vulnerabilidades de la deuda sistemáticas, sobre todo para los países deudores y países de bajos ingresos. Hemos hablado también de transparencia de la deuda, no solo con la deuda con China, sino también para otras deudas bilaterales y con el sector privado. Es importante que sean deudas transparentes y que los préstamos sean responsables, sobre todo cuando se involucran los acreedores privados. Y creo que este es un reto que tenemos que priorizar. En cuanto a las tácticas de litigación por parte de los tenedores de bonos privados, el problema es que se resisten a reestructuraciones de grandes importes. Con esto también tenemos que enfrentarnos a nivel internacional. Hemos visto que algunos países en el Reino Unido, por ejemplo, se han aprobado leyes para prevenir este tipo de problemas. También en Nueva York, los contratos de los bonos se tienen que proteger con las leyes anti-buitre para prevenir ese tipo de abusos. Afrodat en las últimas semanas o meses ha estado impulsando junto con nuestros socios internacionales esos derechos especiales de giro de un importe de 650.000 millones para solucionar las necesidades de liquidez de los países en desarrollo, y es la comunidad internacional a través del FMI fundamentalmente que puede ayudar a esos países en desarrollo ante sus nuevos desafíos causados por la pandemia. Para nosotros lo importante es
las cantidades. Esos derechos especiales de giro pueden ayudar a esos países a acceder a unos préstamos a unos tipos de interés más bajos. Los retos planteados por el COVID-19 son también enormes. Como conclusión, diría que en general el entorno de la región es preocupante. Cuando nos fijamos en los indicadores, resulta evidente. Y en cuanto al endeudamiento, vemos como resultado del COVID-19 tenemos unos índices de recuperación muy lentos y el continente necesitaría unos mecanismos internos, sobre todo en cuanto a la movilización doméstica, lo cual sería crucial la Conferencia para el Desarrollo de la Financiación en Addis Ababa en 2015 se centró en este tema. Y dijo que el EDRM es una fuente subexplotada de financiación de desarrollo sostenible. La OCDE la tasa en un 30%. Y según datos del FMI, el aumento de la ratio de la PIB está en un 17%. Tenemos que fijarnos en los presupuestos nacionales y que puedan ser alimentados por recursos domésticos. Tenemos también asociaciones público-privadas que también pueden ayudar a la hora de establecer infraestructuras y para llenar ese vacío estructural que en estos momentos es enorme. Así se pueden conseguir una serie de resultados, pero tenemos una mezcla de circunstancias en el continente en cuanto a estos acuerdos público-privados, cuyos resultados y cuyos factores escapan a los ciudadanos de a pie. Pero necesitamos una serie de bases económicas que deben establecerse y son asuntos internos a los que las autoridades deberían prestar más atención y que deberían priorizar. Tenemos problemas de corrupción, de evasión fiscal, sobre todo por parte del sector corporativo y de los sectores extractivos, que son responsables de ese más del 17% del PIB. También, como conclusión, para seguir avanzando, tenemos una serie de medidas que deberían aplicar algunos de nuestros países. Medidas de austeridad también a nivel nacional por parte de nuestros gobiernos para reducir los déficits presupuestarios. Tenemos muchos préstamos a nivel nacional que están teniendo lugar con China, con los mercados internacionales, y lo más importante ahora es cómo se invierten estos recursos, cómo se usan. Debemos preguntarnos si los proyectos de infraestructuras se deben reducir, si el gobierno tiene que dejar
de invertir en eso, porque también existe un apetito voraz por parte de los gobiernos a la hora de invertir en proyectos de infraestructuras. No solamente estamos en endeudamiento grave en muchos de los países, sino que tenemos riesgos de rendición de cuentas relacionados con la rendición de cuentas y la transparencia. Esos riesgos aumentan con esas circunstancias. El éxito de la recuperación de la región tiene mucho que ver con la manera en que se aborda la deuda y creo que se tratará de aunar a esfuerzos nacionales e internacionales. Muchas gracias, Tire, por esta amplia visión de la situación de la deuda en África. Sé que has hablado de dónde venimos, iniciativas como la HIPC, el papel desempeñado por China, y has hablado del contexto del impacto del COVID-19 en la deuda. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas y tenemos unos minutos más en el webinario y tenemos unas 3 preguntas. La pregunta de Luisa. Esta pregunta dice que después de oír sobre estos grupos, carteles, digamos, de acreedores, ¿cuáles serían los grupos donde los países deudores pueden abogar, a los que pueden abogar los países deudores y se pueden juntar y abogar para sus intereses como conjunto? Muchas gracias. Creo que el tema de la deuda, como han dicho mis colegas anteriormente, es en gran parte un conflicto político y un conflicto y un juego de poderes. El lado que tiene el poder desempeña esa función dominante. Esas crisis de la deuda, esos retos, siempre parece que ha sido un problema de los países deudores. Pero esto no siempre es cierto. Creo que en muchas ocasiones vemos que los países de ingresos bajos han acabado en situaciones de crisis por una serie de factores y causas que no se tienen en cuenta. Como hemos visto cuando hablábamos del Club de París, para los temas de la deuda no nos encontramos con un problema de carteles, de cárteles. Los presidentes de Senegal y otros países de África, cuando hablan en nombre de sus países, hablan de la necesidad de que la comunidad internacional analice la problemática de la deuda en el contexto del COVID-19. En cuanto a aunar a diferentes países deudores del continente, para solicitar esa ayuda. Muchas veces, 15, 20 veces, se han tenido que cambiar algunas entrevistas para este tipo de solicitudes. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil y nuestros colegas que llevan mucho tiempo pidiendo que los países deudores se organicen también para solicitar mecanismos por parte de la sociedad internacional, de la comunidad internacional. En 2016 se aceptaron una serie de principios sobre la actuación en casos así. Y como los países deudores y acreedores aprobaron esos principios, pero todavía nos falta mucho por hacer para ver esta agrupación de países deudores.
Pero sí creo que sería algo positivo, algo que deberíamos defender. Cierto. Otra pregunta. Una participante dice que hay países como Estados Unidos y países del G7 tienen intereses económicos significativos, deberían recibir condicionalidades más fáciles y tendría que ver con el tema del Club de París y sus principios. En tu opinión, ¿esto es algo que debería considerarse? Estados Unidos y qué países más? Países del G7. Se trata de asuntos políticos, como decíamos, en casos como Irak, por ejemplo, está claro que en los temas de la deuda hay otras consideraciones que tienen que ver con los intereses económicos. Vemos lo que ha ocurrido con Sudán, por ejemplo. Que pudo acceder a la HIPC y el mismo caso fue el de Somalia. Creo que en el caso de Estados Unidos y G7, cuanto a los países deudores con intereses políticos y económicos, se ve claramente que no se aplican las mismas reglas que cuando no hay intereses económicos. Muchas gracias, Tiri. Ojalá tuviéramos más tiempo para contestar las demás preguntas, pero quizás podemos facilitar esas respuestas por otro medio y así lo haremos. Hoy hemos visto el alivio de la deuda, la perspectiva histórica del Club de París y una visión general de la deuda en África. Quiero dar las gracias a todos los participantes por haber participado en este webinario. Espero que haya servido, que les haya servido. Para mí ha sido muy útil. Me gustaría dar las gracias a los ponentes que han contestado a las preguntas del público. Gracias al equipo técnico, a los intérpretes y muchas gracias a todos por vuestro trabajo. Creo que yo me he beneficiado de la interpretación al inglés durante la presentación de Remy, que se ha hecho en francés, así que muchas gracias y gracias a los donantes sponsores de la Unión Europea, la Open Society Foundation, Admin Americas. Y recordamos también que la siguiente sesión del webinario será el 12 de mayo sobre el concepto de deuda ilegítima y auditorías de la deuda. También presentaremos una visión general de la deuda en Asia, como hemos hecho hoy con África. Y tendremos para la siguiente sesión interpretación para el portugués. Pueden compartirlo, lo compartiremos en la web de Eurodat y seguimos intentando comprender los aspectos claves de la deuda para las diferentes naciones y para el mundo. Esperemos encontrar la manera en que podamos influir las políticas que puedan mejorar la igualdad y la fraternidad en todo el mundo. Y por mi parte, creo que el COVID-19 nos ha enseñado que se trata de un mundo conectado globalmente y aunque no nos afecte directamente el problema de la deuda, de una manera o de otra sí nos afecta como colectivo. En cuanto a los detalles logísticos, estas reuniones se graban y se van a mostrar por YouTube, por nuestro canal de YouTube, y Larian nos explicará alguna cosa más. Muchas gracias, Muchimba. Normalmente
grabamos esta sesión y la retransmitimos por nuestro canal de YouTube al cabo de un par de semanas después. O sea que para mayo 12 ya 5 de mayo estará disponible esta sesión en Internet. Muchas gracias.